Eh, Bien, vamos a comenzar entonces con el tema 1. Sí, vamos a comenzar a introducirnos al estudio de la edafología. Pero antes que comencemos, veamos qué objetivos son los que tendríamos que alcanzar en esta clase. ¿Hasta dónde? Primero, la idea es que sepan introducirnos en el concepto de suelo. Entender, examinar todo lo que es la tridimensionalidad del suelo y su relación con el paisaje. Relacionar la edafología con la agronomía y al suelo como un factor de la producción en el marco de la sustentabilidad. Eso es algo con lo cual siempre debemos recordar. La importancia de que todo lo que se aprende es para que tengamos un manejo sustentable del suelo. ¿Sí? Entonces, antes que empecemos, yo quería preguntarles a ustedes qué les parece, después de ver el video, qué importancia le podríamos dar al suelo. ¿Sí? ¿Por qué el suelo? Porque el objeto de estudio de esta materia es el suelo. ¿Sí? La edafología se encarga de estudiar el suelo desde el punto de vista práctico, es decir, como sustento de las plantas, de la vegetación. ¿Sí? El suelo es el que va a brindar el soporte, agua y nutrientes para la producción. Entonces, pregunto, ¿qué importancia después de ver el video? Ese video es muy útil, dejé ese link no solamente para dar apertura a la materia, sino porque muchos de los temas que están ahí, lo vamos a ver. Entonces les pregunto, a ver, ¿quién se anima a decirme por qué, al margen de la agronomía o simplemente como un ciudadano de este mundo, son importantes los suelos? Sí. Bien, tal cual. Exactamente. Vamos bien. ¿Quién más aporta? Cuéntenme, ¿qué más les gustó o no les gustó el video? ¿Siempre les parece ya un tema que ya lo habían visto? Cuéntenme algo más del video. Y bueno, las plantas, profe, obtienen todos los nutrientes desde el suelo, digamos. Sería el recurso primario más importante. Bien, así es. ¿Y qué problema tenemos? ¿Cuál es la problemática del suelo? ¿Qué es lo que planteaba ese documental? ¿Cuál es la problemática del suelo? ¿Por qué nos tenemos que preocupar? Por el mal uso que se le está dando. Bien, bien. Claro, todo A ver, apuntaba más que nada a aumentar la productividad, pero no se apuntaba a lo que era el manejo del suelo, el manejo sustentable. sí, 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 así es. Tal cual. Cuéntenme más. Usted también hablaba con respecto a los causantes de ese problema que son los monocultivos, ¿no? Que como que no había una Sí, rotación o una incorporación de diferentes variedades de especies para que justamente el suelo pueda generar otro tipo de nutrientes. Y ahí lo que se podría destacar, por ejemplo, el tema de las leguminosas y la relación que hay con las bacterias, ¿no es cierto? Rhizobium, entre, digamos, sí, algunos otros problemas, digamos, y iba más aparejado, me parece, que al tema de monocultivos. bien. Profe, Sí, puede ser que sí, uno de los principales problemas era que los suelos están perdiendo mucha materia orgánica y que esa es la principal consecuencia del aumento de químicos al suelo, que bueno, va en deprimencia de la salud humana. también se habló de ese tema, también. Se habló mucho de materia orgánica. A ver, Claro, ¿ustedes me también ayudan?
hablaba de cómo los alimentos se están volviendo más que nada sintéticos que orgánicos por la alta cantidad de agroquímicos y de nutrientes que se le sí, aplicaban, la fertilización sintética, digamos. sí, tal cual, sí, sí. Sí, así es, así es. A ver, yo les voy contando y ustedes me van ayudando. A ver, acá hay gente en el chat. Veamos qué es lo que dice. La explotación del suelo es mayor que su recuperación, tal cual. Hay un mal uso, sustentabilidad del suelo, exactamente. Ustedes me ayudan y vamos charlándolos entre todos. Fíjense, hay un creciente, la población mundial está creciendo y está cada una determinada cantidad de años el crecimiento es muy importante de la población. ¿Y qué es lo que nos está preocupando? De que cada vez la superficie que está disponible para producir cada vez menor. Como bien decían ustedes, el suelo se está degradando. Hay un mal uso del suelo, hay un excesivo laboleo, un excesivo uso, ellos le llamaban plaguicidas, utilizan ese término, o utilizaban por ahí términos que no siempre lo utilizamos nosotros, pero un excesivo uso de agroquímicos, pesticidas, decían ellos. Fíjense en que incluso se utilizan muchos agroquímicos, pero ¿eso con qué está relacionado? ¿Sí? A ver. Con la fertilidad del suelo, pues. Adensamiento del suelo, tal cual. Sí. Veamos, adensamiento del suelo, me decía su compañero. Fíjense, todo lo que sea física de suelo, es decir, lo que ellos hablaban, es de que el suelo no tiene vida. Y eso es literalmente así. Ellos hablaban, fíjense, de las lombrices, para hacer referencia como la importancia que tienen estos organismos en el suelo, ya sea por cómo participan en la estructuración del suelo y también en hacer que este suelo sea poroso. ¿Sí? Pero para que haya esas lombrices, esos organismos, es necesario que haya materia orgánica, porque ellos se alimentan de esa materia orgánica. Pero si nosotros, con el manejo que le estamos dando al suelo, cada vez reducimos más los contenidos de materia orgánica, porque como ustedes bien decían, hacemos un monocultivo, año tras año los mismos cultivos. Cada vez se va reduciendo más los contenidos de materia orgánica en el suelo. Entonces, eso afecta a que no haya esa materia orgánica para esos organismos. Y también nos afecta desde el punto de vista físico del suelo. Fíjense en cómo ese productor mostraba lo compactado que está el suelo. Entonces, esos son problemas que no se pueden solucionar a corto plazo, mejorar la estructura de un suelo, hacer que un suelo sea poroso, que tenga un buen drenaje, una buena aireación, de la noche a la mañana. Lo que puedo hacer es que si le faltan nutrientes, agrego agroquímicos. Eso sí, puedo utilizar fertilizantes, quiere decir. Pero ojo, lo que me está mostrando es que eso no es suficiente. Yo necesito, ellos utilizan el término de suelos sanos, es decir, suelos que cumplan con sus funciones. Y como bien dijeron ustedes, nutrir las plantas, darle aireación, ser el hábitat también de los organismos. Y eso no solamente afecta al suelo, fíjense, mirándolo de lejos como si fuese algo lejano, sino nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque al tener esos suelos con muy bajos contenidos, pobres, con muy poca vida, todos los alimentos que salen de esos suelos también son alimentos pobres en nutrientes, y ellos resaltan justamente los micronutrientes. Entonces,
cada vez estamos consumiendo más alimentos, porque en el fondo nuestro cuerpo pide más nutrientes, pero esos alimentos no nos están brindando esa cantidad de nutrientes que ellos dicen en el año 70 lo brindaban, o sea, cada vez se va reduciendo más. Entonces comemos más porque necesitamos más nutrientes, ¿sí? Y cada vez los alimentos van a ser mucho más pobres porque los suelos están más empobrecidos. Entonces, la idea que ustedes vean este video no solamente era para que piensen en el suelo, en mi materia de afología, sino porque la relacionen con todo lo que ustedes ven. Fíjense en cómo habla de los problemas de la fitopatología, de la microbiología. Y me pareció sinceramente un video muy disparador. Entonces, y es muy útil para introducirnos en estos temas del suelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy o en lo que nos queda de tiempo? Lo que vamos a ver es, espérenme, no puedo. Lo que vamos a ver es entonces, en principio, repasar qué es la edafología, la pedología, y vamos a ver 3 definiciones de suelos que nos van a ayudar a nosotros a entender o a comprender el suelo. Entonces, la materia que ustedes van a estudiar tiene como objeto de estudio el suelo. Pero ojo, el suelo desde el punto de vista de soporte de las plantas. Es una rama de la agronomía, es una materia eminentemente práctica, tiene un enfoque de estudio más bien práctico. Y como decíamos, considera sobre todo al suelo como un soporte mecánico, como una reserva de agua y nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Entonces, no lo debemos confundir con la pedología. ¿Sí? La pedología hace referencia si analizamos etimológicamente la palabra, viene del griego pedón, que significa suelo, pero ojo, suelo en el sentido de piso. ¿Sí? Y es una ciencia. En ese caso, el estudio del suelo tiene un punto de vista muy puro, es decir, que estudia la génesis, la morfología y todo lo que es la sistemática del suelo. Entonces, comencemos a ver, vamos a ver una definición de suelo, pero como un cuerpo natural. Fíjense, ¿alguien conoce esta imagen que está acá? Vaquero. Eso es el río, fíjense, ¿sí? Y lo que está acá, más que el río Vaquero, este no es el Ubierna y esto es la caldera. Sí. Tal cual. Entonces, fíjense, el suelo, lo que vemos sobre la superficie de la Tierra son los cuerpos suelos, una colección de cuerpos, ¿sí? Pero que no puedo hacer vamos a poner una colección de cuerpos suelos. Quiero utilizar el puntero, ahí está. Lo que vemos sobre la superficie de la Tierra es una colección de cuerpos suelos, ¿sí? Eso es lo que se observa sobre la superficie terrestre. Fíjense, los suelos están formados ¿por qué? Por componentes minerales y también por fragmentos de rocas. Eso oscuro que ven y esas raíces nos está diciendo que también los suelos están formados por materia orgánica. Y lo que ustedes también vieron era que el suelo tenía organismos, tiene vida o biota, como la llamamos. ¿Sí? Estas partículas se organizan, fíjense, y dejan poros, dentro de los cuales podemos encontrar líquidos, gases y, como decíamos, organismos. Estos suelos tienen las características que sustentan, de acuerdo a esta definición, los suelos permiten sustentar no solamente el crecimiento de las plantas, sino también de los organismos. ¿Por qué? Porque brindan agua, porque brindan nutrientes, porque brindan oxígeno, anclaje a las plantas y en el caso de los organismos, brindan un hábitat. ¿Sí? Los suelos además cumplen funciones ambientales y servicios ecosistémicos. Ya vamos a ver qué funciones cumplen. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de hablar, ¿esto es suelo? Sí, profe.
A ver, sí, me gusta, lo escucho, me gusta que, fíjense, vamos a lo que hablamos recién. ¿Se acuerdan que dijimos? El suelo está formado por componentes minerales, fragmentos de roca. ¿Qué más tenía? Vida. Materia orgánica. Exactamente. Miren esto que está acá. ¿Qué es esto? ¿Eso sería pedregosidad, profe? Rock. Y ustedes ven, prácticamente esto es el lecho del río. Prácticamente esto no es suelo, es el lecho del río. ¿Sí? Y acá dice un caballero, es depósito fluvial. Sí, es el lecho del río, fíjense. Esto prácticamente no es suelo. Y entonces, los conceptos, las definiciones nos sirven a nosotros para marcar y decir, de acuerdo a la definición, un suelo debe tener vida. Por lo tanto, lo que no tiene vida no es suelo. ¿Se ha entendido? Sí. Bien. Sigamos entonces. Y por lo menos esos suelos que comentaba el video Sí. que de tanto monocultivo ya están casi muertos y hay que ponerle las cosas. Eso también se considera suelo, por más que no tenga microorganismos o lombrices. Lo que debe ser, no es que seguramente, mi estimado, es que es un suelo muy pobre, prácticamente ya no tiene vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense, el suelo en esa situación está dejando de cumplir sus funciones. Una de las funciones que justamente tiene el suelo es producir biomasa, ya lo vamos a ver, es decir, produce vegetales, las fibras, los alimentos que consumimos, masas forestales, todo eso deja de cumplir sus funciones. Por eso decimos que ese suelo se está degradando. Entonces, ¿qué hacemos? Artificialmente agregamos nutrientes. ¿Te das cuenta? ¿Sí? No sé si se ha entendido. Sí. Bien, sigamos entonces. ¿Sí? Fíjense, esta definición además nos decía entonces que el suelo es un cuerpo natural. ¿Qué queremos decir cuando hablamos que es un cuerpo? ¿Sí? No es una figura, tiene 3 dimensiones. ¿Sí? Por eso decimos que es un cuerpo. Tiene forma y tiene límites. ¿Sí? Cuando yo digo que tiene forma, el cuerpo, este suelo, esa forma del suelo se expresa a través de su morfología. ¿Sí? Nosotros hablamos de la morfología del perfil. Fíjense, estos son perfiles. ¿Qué es un perfil? Es un corte que se realiza al suelo. Fíjense, esto es una excavación. Corte que realizamos en el suelo para poder observar las capas o los horizontes que presentan. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia entre una capa y un horizonte. Ahora, ¿por qué este suelo tiene estas capas, este suelo tiene otras capas o horizontes, y este tiene diferentes? Fíjense en que cada suelo de los que están acá tienen una morfología diferente. Esas capas, esos horizontes, se diferencian por factores, por fuerzas del ambiente. ¿Sí? Entonces, un individuo suelo se diferencia de otro individuo suelo por la naturaleza de su perfil. ¿Sí? Fíjense cómo tenemos perfiles con una morfología diferente. Vuelvo a repetir, esas capas, esos horizontes están determinados por factores y por fuerzas del ambiente. ¿Y cuáles serían esos límites, profesora? ¿Sí? Los Ya límites lo serían vemos. los horizontes. Ya les digo, fíjense. Entonces, mi pregunta es, ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué quiere decir? Que todos estos suelos son diferentes porque se han desarrollado en ambientes diferentes. ¿Cómo son los ambientes de la provincia de Salta? Los que hicieron climatología. Muy diferentes. Imaginémoslo, cómo es el ambiente de Cafayate, cómo es el ambiente del Valle del Lerma, cómo es el ambiente de, por ejemplo, todo lo que es la zona de Tartagal, Orán. Eso nos está diciendo que entonces, ¿cómo van a ser
la morfología o los perfiles de esos suelos? Muy diferentes también. Exactamente. Eso es lo primero entonces que tenemos que aprender. Esa morfología, tenemos un cuerpo-suelo y la morfología que tiene depende del ambiente. Si tenemos ambientes diferentes, vamos a tener suelos, morfologías, perfiles diferentes. Cuando dijimos que tiene, eso sería entonces la forma. Ahora veamos cuáles son los límites que tiene un suelo. Vamos a la anterior, que me gusta más para verla. Fíjense, ¿cuál le parece que es el límite superior que tiene un suelo? ¿Qué es lo que hay por arriba del suelo? ¿Qué es esto? La vegetación. ¿Vegetación? La atmósfera. Fíjense, lo que está por arriba de un suelo, termina de acá, es el aire. O sea que la atmósfera es el límite superior de un suelo. ¿Cuáles pueden ser los límites laterales de un suelo? ¿Sí? ¿Cuál puede ser? Fíjense en cómo los suelos forman un continuum, es decir, ¿sí? Es una colección de cuerpos suelos. Los límites laterales de un suelo puede ser otro suelo o puede ser un no suelo. ¿Qué es lo que no es suelo? Por ejemplo, dunas, pueden ser médanos, pueden ser un cuerpo de agua profundo, puede ser un salar, eso no es suelo. Rocas desnudas, eso no son suelos. Entonces, esos pueden ser los límites laterales de un suelo, de los suelos. ¿Sí? Acá leo una pregunta. Dunas, tal cual. Dunas, así es, caballero. Dunas, médanos, rocas desnudas, salares, cuerpos profundos de agua. Y ojo, y aquí hago la relación. Muchas veces, en la parte superior, el límite del superior de un suelo, puede ser también un cuerpo de agua, pero ojo, que no es profundo. ¿Sí? Si es profundo, entonces ya no es suelo. ¿Se entiende? ¿Cuál puede ser el límite inferior de un suelo? ¿Cuáles son los límites inferiores de un suelo? ¿Qué les parece? Las rocas pueden ser la roca, tal cual, una roca. ¿Qué más? Y cuando yo, fíjense, pueden ser la roca o todos aquellos materiales, fíjense, que ya no tienen característica de ser suelos. ¿Qué dijimos nosotros que es lo que caracterizaba un suelo? ¿De qué se quejan que esta gente que el suelo ya no tiene qué? Materia orgánica. Vida. Ya no tiene materia orgánica. Es decir que el límite inferior de un suelo va a ser la actividad biológica. Es decir, que hasta donde haya actividad biológica va a ser un suelo. Generalmente, fíjense que no es tan fácil algunas veces determinar hasta dónde es la profundidad de un suelo. Generalmente coincide con la profundidad que alcanzan, ¿sí? La profundidad de enraizamiento que alcanzan las plantas perennes activas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me hago? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, sigo profe. entonces. Bien. Ustedes cualquier cosa me avisan. Entonces, ya vimos por qué el suelo es un cuerpo natural. Entonces veamos ahora una definición un poco más compleja. Cada vez vamos aumentando en más complejidad. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto, ya sabemos entonces por qué tenemos suelos diferentes, con una morfología diferente, y porque están formados en ambientes diferentes. Ahora, esta definición nos dice que el suelo es un sistema natural, vivo, dinámico, organizado y complejo. ¿Sí? Fíjense, esto que está acá trata de mostrar, es un esquema que muestra el cuerpo suelo. ¿Sí? Fíjense, cuando nosotros hablamos de sistemas, ¿sí? Recuerden que hay sistemas que son abiertos y sistemas que son cerrados.
Bueno, el suelo se caracteriza porque es un sistema abierto. ¿Qué quiere decir? Que constantemente está intercambiando energía y está intercambiando materiales con el ambiente. ¿Sí? Fíjense, en este gráfico lo que nos muestra es que hay intercambios, ganancias de agua, pérdidas de agua, ganancias de energía, pérdidas de energía. Entonces, los principales flujos, movimientos que hay en un suelo, dentro de un suelo, son los flujos de calor. Eso está relacionado con la radiación solar. Recuerden que sobre los suelos incide la radiación solar. Eso ustedes lo vieron en climatología. Y también tiene que ver, el movimiento de calor también tiene que ver con la actividad biológica. ¿Qué otro flujo importante hay dentro del suelo? Flujo de agua. ¿Sí? El principal ingreso de agua en el suelo son las precipitaciones. Y los egresos de agua, ¿sí? Es a través de la evapotranspiración y a través del escurrimiento. ¿Sí? Fíjense, una aclaración, y eso es para todo. Cuando llueve, ¿sí? Pueden pasar dos cosas. O bien, que el agua ingrese al suelo, y en ese caso hablamos de infiltración. Hace referencia al ingreso de agua en el suelo. Si el agua no puede ingresar, escurre. Entonces, las principales formas de egresos o de pérdidas de agua en el suelo son por evapotranspiración y por escurrimiento. ¿Qué otros flujos hay? El carbono. El carbono está relacionado ¿con qué? Con el ciclado biológico, ¿sí? Que realiza la flora y la fauna de los suelos. Y otro flujo, otro movimiento que hay en el suelo son los minerales. Los minerales estos pueden estar o en suspensión o en solución. ¿Por qué hago una diferencia? Recuerden que cuando una solución puede ser una sal, una suspensión, me puedo estar refiriendo a que hay arcillas en el agua. ¿Sí? Fíjense que tiene que ver con la partícula. ¿Sí? ¿Se acuerdan de química? Ahora, ¿de dónde vienen esos minerales? Y bueno, de los ciclos biogeoquímicos y también de los movimientos de agua. ¿Por qué? Porque en el agua van todos estos minerales, van sales. Ahora bien, fíjense, ¿este cuerpo suelo está aislado? No, hay otro cuerpo suelo, o sea que también hay flujos entre los cuerpos suelos, ¿sí? Entre los cuerpos vecinos. Hay intercambios también de materia y también de energía, ¿sí? Por eso le llamamos flujos, y estos flujos pueden ser superficiales o subsuperficiales. Y para que nos quede claro, veamos un ejemplo. Fíjense, esto es un paisaje, esto es un valle. ¿Qué es lo que me está mostrando? Todo lo que es relieve y los suelos, hay un constante dinamismo. ¿Qué ocurre cuando llueve? Fíjense, yo me tengo que imaginar que acá llueve, ¿sí? ¿Y qué le va a pasar a esta zona del valle, esta zona baja? ¿Qué les parece? ¿Qué ocurre cuando llueve? Imagínense ustedes. ¿Qué es lo que le puede pasar? Sí. Arrastre de sedimento. Exactamente. Es decir, que esta zona baja, fíjense, va a recibir no solamente las precipitaciones de la lluvia, sino todo el agua que escurra de las laderas, más puede haber minerales, materia orgánica en suspensión, una serie de materiales. Entonces, fíjense cómo hay un constante dinamismo en el relieve y en los suelos. ¿Sí? Por eso es que decimos que los suelos se caracterizan por ser dinámicos, son complejos. Sigamos viendo entonces. Bien, entonces, ¿cómo se forman los suelos? Fíjense, esta es nuestra querida Tierra. Esta capa superior,
¿sí? Está formada por capas, fíjense. ¿Sí? Estas son las capas más importantes. Esta superior es la corteza, que más o menos tiene una profundidad de 40 kilómetros. ¿Sí? Por debajo está el manto y por debajo está el núcleo. Fíjense en que en la Tierra cada capa son capas concéntricas, como si fuesen las catáfilas que tiene la cebolla. ¿Sí? En ese sentido. Entonces fíjense, esta corteza está formada principalmente de minerales y de rocas. ¿Sí? Entonces, la corteza está formada por rocas y las rocas a su vez están formadas por minerales. ¿Sí? Ahora bien, durante toda la época geológica, durante millones de años, esta tierra, que aparentemente es tranquila, en realidad es muy dinámica. ¿Sí? ¿Por qué es dinámica? Y porque constantemente está sufriendo, por ejemplo, fenómenos de vulcanismo, movimientos tectónicos, es decir, movimientos que hacen que se eleven o que se hundan, ¿sí? Los materiales de la superficie de la Tierra. Tiene procesos erosivos, y eso lo que hacen es durante toda la época geológica, durante estos millones de años, lo que han ido también es moldeando el paisaje que hoy vemos. Entonces, sobre esos materiales, ¿sí?, se forman los suelos. Entonces, esas rocas que están en la corteza terrestre, cuando se meteorizan, dan lugar a la formación de lo que se conoce como regolita, material original o material parental, y también la llaman tiempo cero. Ya les explico por qué es el tiempo cero. Y ustedes me dicen, ¿y qué es la meteorización? La meteorización son los procesos de fragmentación y de descomposición de la roca. ¿Sí? Como consecuencia nos da, luego de la meteorización de esta roca, el producto que vamos a obtener es un material suelto. Nosotros decimos que es no consolidado, es el material está suelto, ha disminuido su tamaño. Este es el punto de partida, por eso decimos el tiempo cero, para la formación de un suelo. ¿Sí? Sobre este material, ¿sí?, van a actuar los factores formadores. ¿Quiénes son los factores formadores? Son fuerzas, son agentes que tienen el poder, la energía suficiente como para poder transformar este material original. ¿Cómo actúan? A través de los procesos formadores. ¿Qué son los procesos formadores? Son todas las reacciones químicas, físicas, biológicas, físico-químicas que ocurren y que transforman este material parental. Lo van transformando. Yo hablo de desarrollo o hablo de evolución, y vamos a el producto que obtenemos, que es el suelo. ¿Sí? Fíjense en cómo la meteorización continúa. La meteorización es la que produjo la regolita o material parental. ¿Por qué se meteoriza la roca? Porque sobre ella actúa la biosfera, la hidrosfera, la biosfera, y constantemente sigue actuando, sigue actuando. ¿Sí? ¿Se ha entendido eso? ¿Quieren que lo repitan? ¿Tiene alguna duda? ¿Por qué ¿Pueden repetir lo que es meteorización, por favor? Bien. Sí, por supuesto. Entonces, me voy atrás, para que no sé si es más interesante mirarla desde este punto de vista. Dijimos que la corteza terrestre está formada por rocas. ¿Sí? La roca a su vez está formada por minerales. Fíjense. Si nosotros miráramos nuestra Tierra, dijimos que el límite superior de esta corteza terrestre, fíjense que incluso en esta imagen, lo que se ven son nubes. ¿Sí? Nuestra Tierra está rodeada de una atmósfera, que es una capa delgada de gases. Y fíjense que es la que ha permitido la vida sobre el planeta. La Luna no tiene una atmósfera, entonces no se altera
los materiales que tiene sobre su superficie. Esta atmósfera altera estos materiales, esta corteza terrestre. De la misma forma lo altera esta hidrosfera, es decir, el agua, el aire. Y cuando yo hablo de biosfera, estoy hablando de todos los organismos de la Tierra, ¿sí? Por lo tanto, la biosfera, o decir, los organismos, el agua, es decir, a través de la hidrosfera, la atmósfera, con todos sus gases, alteraron esta corteza terrestre. Esa alteración es lo que se conoce, esa modificación, es lo que se conoce como meteorización. ¿Sí? Hay una alteración, hay una fragmentación y hay una descomposición de la corteza terrestre, específicamente de las rocas y de los minerales. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos al gráfico. Como consecuencia, vuelvo a repetir, de la acción de agua, hidrosfera, aire, atmósfera, biota, biosfera, ¿sí? Esta roca se va a alterar, esta roca y estos minerales se van a alterar, van a fragmentarse, van a descomponerse. Ese proceso se conoce como meteorización. Esa meteorización nos va a dar como producto lo que conocemos como regolita, material parental o material o tiempo cero. ¿Sí? De Mendoza no le pongo el puntero. Ahí está. ¿Sí? O tiempo cero. ¿Por qué le llamo tiempo cero? Porque a partir de este punto se va a comenzar a formar el suelo. ¿Sí? Sobre este material parental van a actuar los factores formadores. ¿Cuáles son los factores formadores? Fíjense. Son agentes, son fuerzas que tienen potencial para transformar este material parental y dar como producto final el suelo. ¿Cuáles son? El clima, la biota, el relieve, el tiempo. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién más les parece que puede alterar esta regolita o material parental? El hombre también. Tal cual, exactamente, caballero. El hombre también puede alterar este material. Entonces, ¿y cómo actúan estos factores formadores? A través de reacciones, que pueden ser reacciones químicas, reacciones físicas, reacciones biológicas, reacciones físico-químicas, que alteran este material parental. Ese conjunto de reacciones, que pueden ser simples, que pueden ser complejas, se denominan procesos formadores. Entonces, todo esto va a permitir que este material evolucione y me dé como producto un suelo. ¿Esos ¿Está procesos bien? formadores están incluidos en Ahora, esa meteorización que va de regolita hasta suelo? fíjense, Los procesos es muy formadores. buena pregunta. Fíjense, la meteorización nunca termina, nunca se frena, nunca para. Siempre continúa la meteorización. Y les doy un ejemplo. Antes, cualquier roca que ustedes ven, cualquier construcción, por más que tenga roca, cemento, lo que fueren, el agua, la atmósfera la altera. ¿O no es así? O cuando ustedes ven una construcción donde rocas, piedras se mantienen, no, se altera. ¿Quién es la que altera? El ambiente, el agua, la atmósfera misma, la misma biota, ácidos que pueden producir, van alterando. O sea que la meteorización nunca para. Ahora bien, nosotros a los fines de poder estudiar esto, separamos la meteorización de los procesos formadores. Pero en realidad la naturaleza no es así. En la realidad, todo es un proceso continuo, donde se mezclan procesos. ¿Sí? ¿Se entiende?
Después se le cortó. ¿No se escuchó? ¿Y por qué? A ver, ¿qué pasó? Se le Opina entrecorta, más. profe. Le entrecorta. Bueno, a ver, Casi lo lo- repito de nuevo. ¿De dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Lo que me preguntaba su compañero. el último minuto. De por qué A ver, ¿qué es separamos lo que dije? los procesos formadores de Ajá, la bien, meteorización. bien, ahí está. Fíjense, en este caso nosotros, ya van a ver que hay autores que dentro de lo que son los procesos de formación lo incluyen a la meteorización. ¿Pero por qué? ¿Por qué separamos? Hay autores que separan y hay otros que lo incorporan. Simplemente porque son procesos complejos. En la naturaleza esto es un solo proceso. Nosotros lo separamos para poder comprender la complejidad. Ahora, ¿es tan así de fácil? No es fácil. Simplemente es una forma de poder estudiarlo, de llegar a entender qué es lo que pasa en este proceso de formación del suelo. ¿Está bien? Pueden encontrar autores que incluyan la meteorización dentro de los procesos formadores. Y hay otros autores que no, que lo separan. ¿Sí? No se asusten. Simplemente acá el objetivo es para poder entender lo complejo. La naturaleza no lo hace así. Para la naturaleza todo esto es una sola cosa. Nosotros necesitamos separar para comprender. ¿Se ha entendido? Sí, Sí, Bien. profe, ¿se entendió? Bien, ¿por qué necesito que ustedes comprendan este esquema de formación de suelo? Porque eso es lo que nosotros vamos a estudiar la primera parte de la materia. La primera parte, para entender todo esto, estudiamos la roca, estudiamos rocas y minerales, estudiamos la meteorización, estudiamos factores formadores, estudiamos procesos formadores para poder entender cómo se forma un suelo. Ahora, ¿solamente para entender cómo se forma un suelo? No. Estudiamos todo esto para ver cómo se va a comportar este suelo cuando nosotros intervengamos sobre él. Porque eso es lo que como ingenieros agrónomos debemos entender además. ¿Cómo se va a comportar este suelo cuando yo intervenga? ¿Se ha entendido? Piensen que todo esto tiene consecuencias ambientales y tiene consecuencias en la producción. Bien, entonces seguimos avanzando. Bien, el tercer enfoque, el concepto del suelo, este es el más complejo y podríamos decir que es el más moderno o el más avanzado, más que complejo. Y fíjense, nos dice el suelo no es más que la interfase entre lo que es la biosfera, la atmósfera, el agua, o sea, la hidrosfera y la litosfera. ¿Sí? Aquí es donde se forman los suelos. Fíjense, es una interfase, porque no es ni la atmósfera, ni litosfera, ni hidrosfera, es una interfase. Es lo que se conoce como pedósfera. Ahí se forma el suelo. Por eso hablamos de suelo o pedósfera. ¿Está bien? Es una interfase. Y esta definición también nos dice, si bien los suelos son diferentes, presentan características que son propias de los suelos. Por ejemplo, fíjense, los suelos presentan horizontes o capas. Dijimos que ya vamos a ver la diferencia. Los suelos además presentan propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades biológicas. ¿Sí? Lo que me está mostrando acá es, dentro de, por ejemplo, de las propiedades físicas, presentan una textura, presentan una estructura, presentan porosidad, presentan la capacidad de almacenar agua. Dentro de las propiedades químicas me muestran que presentan arcillas, que esas arcillas puedan retener agua. Todas esas propiedades nosotros las vamos a estudiar. ¿Sí? ¿Qué otras características presentan los suelos? Fíjense. Dijimos que todas estas características son una consecuencia de
la acción de los factores formadores a través de ¿qué? A través de los procesos formadores. ¿Sí? Sigamos avanzando entonces. Ese sería, podríamos decir, el enfoque más avanzado, un enfoque más moderno. Simplemente esto para mostrarles dónde está ubicada la pedósfera, y fíjense en cómo, ¿sí? Lo que también esto me muestra es que si bien todos los suelos presentan tres fases, una fase líquida, una fase gaseosa, todos los suelos presentan propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades biológicas, pero ojo, no todos los suelos presentan las mismas características. ¿Sí? ¿Por qué dijimos que es esto? ¿Por qué no son iguales estos suelos? Porque están en diferentes ambientes. Porque están en diferentes ambientes. Porque si bien sobre todos ellos han actuado los factores formadores no son iguales en cuanto a su intensidad en estos diferentes suelos. ¿Sí? No tienen la misma intensidad. No es lo mismo un suelo que se forme en Cafayate, de uno que se forma en el Valle del Lerma, o de uno que se haya formado, por ejemplo, como decíamos en Arán. ¿Está bien? Seguimos entonces. Bien. Ahora pregunta. ¿Los suelos son recursos naturales renovables? Después de todo lo que dije, del video que vieron, ¿qué tipo de recursos naturales son los suelos? ¿Por qué decimos que son no renovables? Por ahí vamos. ¿Podrían ser renovables a largo plazo? Por el tiempo Por ahí de vamos. recuperación. Supongamos que yo este año hago un muy mal manejo de un lote que tengo. Como dicen ustedes, tardo en recuperarlos. ¿Está bien? Pero ¿por qué decimos que son recursos naturales no renovables? ¿Cuál es Por el tiempo que toma a generarse un suelo nuevo. Es por el tiempo que tardan en formarse. Ese es el kit de la cuestión. Fíjense. El tiempo que tarda en formarse un suelo son miles de años. Fíjense. Un suelo con una tasa de formación muy rápida, por ejemplo, cuando el material original son cenizas volcánicas y hay un clima húmedo, ¿qué dice? Porque una vez ya decastado va a demorar en recuperarse por el tiempo de formación de los suelos. Recuerden que yo hablé de miles de años, fíjense, para que se forme un suelo sobre una ceniza volcánica, o sea, donde hay una tasa de formación muy rápida, puede tener alrededor de 100 años. Uno de tasa de formación muy lenta, por ejemplo, que sea sobre un material original como calizas duras y en un clima templado y frío, se puede formar menos de 1 centímetro cada 5.000 años. O sea, que no estamos hablando de miles de años. Entonces, fíjense el daño que hacemos. O sea que en una generación humana no vamos a recuperar un suelo que se pierde. O sea, no es tan fácil. La tasa en la cual se degrada el suelo es mucho más rápida a la tasa que la naturaleza puede formar el suelo. Ese es el problema. Por eso es un recurso natural no renovable, no porque no se vaya a formar. Sí se puede volver a formar un suelo. El problema es la lentitud. Ese es el problema. Eso hace entonces que consideremos a los suelos como recursos naturales no renovables. ¿Sí? Fíjense, para darles un ejemplo, Noxisol son los suelos rojos, esos que ustedes ven, por ejemplo, en Misiones, en nuestro país, que son típicos de todo lo que es Brasil, de las zonas tropicales, húmedas, esos suelos rojos. Para formar esos suelos, la naturaleza les llevó entre 100.000 y 2 millones de años.
mucho menos tiempo puede ser, por ejemplo, fíjense en un entisol, es decir, un suelo que es muy joven, que apenas ha diferenciado el horizonte A, se lo ve un poquito más oscuro en superficie, ¿sí? Puede tardar menos de 100 años. Pero eso es un suelo muy joven. Entonces, ¿por qué los suelos no son recursos naturales no renovables? Porque la tasa en la que se forman en tiempo es tan lento comparada con la tasa en la cual los suelos se degradan. ¿Sí? Fíjense, acá hay otro ejemplo. Un horizonte A puede tardar de 1 a 1000 años. ¿Eso de qué depende? ¿Por qué estos rangos de entre 1 y 1000? 3000 y 18000. ¿De qué depende? Y de los factores ambientales. De las condiciones y de el material original del cual partimos. ¿Se ha entendido? Es decir, que depende de, y acá vamos atrás, vamos a volver atrás, y esto me interesa que lo entiendan, va a depender de los factores formadores. ¿Quiénes son los factores formadores? Vuelvo a repetir, porque vamos a volver sobre esto: el clima, la biota, el tiempo, el relieve y el material original o parental. ¿Sí? Sigamos entonces. Bien, ¿cuáles son las funciones que cumple un suelo? Primero, comencemos con la purificación del agua. Un suelo actúa como un filtro, purifica el agua. ¿Y esto qué permite? Por ejemplo, que no se contaminen las napas. ¿Sí? Es decir, que reduce todo lo que sea la contaminación que pueda tener esa agua. Retiene carbono. ¿Por qué? Porque el suelo contiene en su interior materia orgánica, y esa materia orgánica contiene carbono. Fíjense por eso la importancia que tiene en todo lo que es el efecto invernadero. Profe, en el video decía que por minuto se pierde 10 millones de tierra cultivable, o sea, eso ya es irrecuperable. Por lo menos a corto plazo no lo podemos recuperar. Por eso es tan grave lo que pasa, caballero. A corto plazo eso no se recupera. Todo lo que sea una degradación, vuelvo a repetir, lo que sea una degradación física, es decir, que el suelo cuando comienza a perder, ya no cumple estas funciones, es muy larga la recuperación. Y de encima tiene un costo. ¿Sí? ¿Qué más? Es productor de biomasa, ¿sí? Por eso es que nos suministra alimentos, fibra, combustibles. Tiene una herencia cultural, tal cual, que es lo que sabemos. Constantemente vemos que cuando se desentierran, por ejemplo, encuentran los restos de algún dinosaurio, de alguna ciudad perdida, en fin. Es toda una herencia cultural lo que tienen los suelos. Por eso es que por ley, cuando se encuentran restos arqueológicos, lo que hay que hacer es parar esa excavación que se esté haciendo, por ejemplo, porque tiene mucha importancia desde el punto de vista cultural. Es un suministro de materiales para la construcción. De los suelos se extrae la arena, se extrae grava, se extrae también incluso minerales como hierro, aluminio, ¿sí? Arcillas. Y lo que no es poco, fíjense, y es la base para las infraestructuras humanas. Nadie puede negar no solamente el hecho de que tener un hogar, tener una casa, ¿sí? Las guerras se arman por los territorios. Son una fuente de productos farmacéuticos, tal cual antibióticos, muchos remedios provienen del suelo y de recursos genéticos. El suelo alberga toda una biomasa, una gran cantidad de organismos que ni siquiera conocemos, que aún desconocemos.
regulación de las inundaciones. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si un suelo está manejado y está compactado, el agua no va a poder infiltrar. ¿Qué va a hacer el agua? ¿Qué dijimos que pasa cuando el agua no infiltra? Escurre, y cuando escurre lo que hace es erosiona. ¿Qué quiere decir? El agua esa se lleva materiales de la superficie de la tierra, se lleva suelo generalmente. ¿Sí? Cuando me refiero a suelo me estoy refiriendo a la porción superior, que es donde está la vida. Entonces, cuando justamente en esas zonas donde más degradación hubo de suelo, es las zonas donde más se inundan, porque están los suelos tan compactadas, el agua no puede ingresar, entonces el agua escurre, se generan inundaciones, hay desastres. Es el hábitat para los organismos, exactamente. Ojo, un suelo sano puede albergar organismos. Recuerden que los organismos e incluso las raíces de las plantas respiran. Por lo tanto, yo necesito que sea un suelo sano, es decir, que tenga poros de modo tal que por un lado retenga agua, pero por el otro lado también permita que respiren las raíces, permite que respiren los organismos. Esta forma parte del ciclo de los nutrientes. Y lógicamente regula el clima. Un suelo regula el clima. Cuando se saca, fíjense, tiene que ver con todo lo que es el balance de radiación y también con la actividad biológica. Yo les agregué otro acá, que otras funciones que también cumple el suelo, como son mantener el paisaje, ¿sí? Y eso está muy relacionado con los suelos, solamente con la presencia de los suelos en todos sus ámbitos geográficos. Y como decíamos, protegen restos arqueológicos, nos proveen información acerca de nuestro pasado, es decir, hay todo un registro de las actividades, nos proporcionan información geológica y geomorfológica. Entonces, cada vez, vuelvo a repetir, que los suelos se degradan, dejan de cumplir sus funciones, que no son pocas, fíjense. Ahora, analicemos el suelo, pero como medio de crecimiento para las plantas. Y esto a nosotros nos importa mucho, fíjense, como ingenieros agrónomos. Y particularmente en nuestra zona. ¿A qué me refiero a nuestra zona? Todo lo que es la zona NOA, y bueno, específicamente Salta, ustedes saben que es una zona que se caracteriza ¿por qué? Porque hay un relieve de tipo montañoso, ¿sí? Porque las precipitaciones se concentran, es un régimen monzónico, y se concentran en el verano. Y porque estamos a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, cerca de 1400 metros sobre el nivel del mar, y eso hace que nuestra radiación sea intensa. No es lo mismo estar a 0 metros sobre el nivel del mar que estar a 1400. Fíjense, y eso a nosotros nos trae serias consecuencias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos agua en una determinada época, y fíjense, coincide, como es en el verano, con la época en la cual hace más calor. Y por lo tanto también las plantas transpiran más, o sea que hay una mayor evapotranspiración. Entonces es menor todavía el aprovechamiento del agua por parte de las plantas. Entonces, manejar el agua es muy importante porque es un factor limitante para la producción. Entonces, ¿cómo manejo el agua? ¿Cómo hago que ese cultivo que yo estoy teniendo, ojo, en el caso que no tenga riego, ¿cómo hago con ese cultivo que solamente tiene agua en verano? Entonces, de allí la importancia del suelo, el manejo que yo le doy al suelo. ¿Para qué? Para que sea menor lo que evapore pueda retener un mayor contenido de agua. Entonces, por eso decimos que un buen suelo de cultivo debe ser un buen soporte y un buen también suministrador de agua, que es el factor limitante, pero también de nutrientes, y también, vuelvo a repetir, tiene que tener una buena aireación. ¿Qué pasa cuando una planta está desarrollando su sistema radicular?
nosotros necesitamos un suelo que sea estable. ¿A qué se refiere con que sea estable? Fíjense, yo les voy a contar algo. Alguna vez fuimos con otros docentes, la cátedra de manejo, fuimos a Cafayate, y hay una zona, ustedes saben que los suelos de Cafayate son de textura muy gruesa, son suelos arenosos. Y fuimos a un lugar donde se dedicaban a criar cabras. Y lo que querían hacer en esa zona, en ese terreno de Cafayate que compraron, era colocar alfalfa, avena. Y ellos nos contaban el problema que era sembrar en esos suelos. Si bien ellos tenían riego, ¿sí? Cada vez que corría viento, ¿qué pasaba? Ellos colocaban la semilla de alfalfa, corría viento y se les llevaba la semilla. Querían regar, y los suelos eran tan sueltos, los suelos arenosos tienen espacios entre una partícula y otra tan grande que cuando uno riega, el agua no escurre, no corre, sino que el agua directamente se infiltra, percola. Entonces era un problema. Solamente sembrar ya era un problema. Entonces, mantener la humedad de esos suelos también cuesta. Entonces, lo que una planta necesita es un suelo estable, es decir, que cuando corra viento, ese suelo, esas partículas del suelo no se vayan y no dejen la raíz a la intemperie. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es conveniente un suelo, por ejemplo, donde hay deslizamientos. Las plantas son sedentarias, necesitan que protejan sus raíces de la desecación. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea suelos arenosos, suelos donde hay dunas, médanos, donde hay deslizamientos, no son convenientes para el desarrollo de vegetales. Y acá cobra mucha importancia lo que es la cohesión, es decir, un suelo donde las partículas se unen unas con otras, de modo tal que sea mucho más difícil que se las lleve el viento, que se las lleve el agua. ¿Sí? Debe ser continuo. ¿Qué quiere decir? Hay suelos donde se producen grandes grietas, y eso pone al desnudo las raíces de las plantas, y lógicamente eso tiene sus consecuencias. Imagínense exponer las raíces de las plantas. ¿Sí? Debe ser blando. ¿Esto qué quiere decir? Que el suelo debe permitir que estas, podríamos decir, delicadas raíces puedan desarrollarse sin que se lastimen. Debe ser profundo, y esto, vuelvo a repetir, voy a insistir sobre esto, cobra mucha importancia en nuestra zona. ¿Por qué? Si las plantas tienen un muy buen desarrollo radicular, eso va a permitir que tenga una mayor zona de exploración. ¿Sí? O sea que cuando no tenga agua, las raíces van a poder explorar un mayor volumen del suelo. Mientras que si tenemos suelos que no permiten que haya un buen desarrollo, ¿sí?, radicular, las plantas, el volumen que puede explorar esa raíz va a ser mínimo, y lógicamente se va a ver más afectada cuando no haya agua. El suelo debe ser profundo, tal cual, volvemos a decir lo mismo, permitir el anclaje, un buen desarrollo, un mejor aprovechamiento del agua. Entonces, una vez que la planta ya es más grande, ¿qué características debe tener ese suelo? Y debe, además de brindar agua, brindarle aire, brindarle calor. Eso de brindar aire no es poco. Los suelos tabacaleros se caracterizan porque cuando el suelo está saturado de agua, es decir, las raíces no pueden respirar, enseguida se emponchan. ¿Qué quiere decir que se emponchan? Que la planta comienza a mostrar síntomas de marchitez. Entonces, hay especies que son más o menos sensibles a esa situación. Entonces, ¿cómo voy a evitar esa situación? Y teniendo un suelo que tenga una buena porosidad, es decir, un suelo que tenga una buena estructura. ¿Cómo logro eso? Con buenos contenidos de materia orgánica en ese suelo. Ese suelo además debe proveer de elementos minerales a esas plantas. Fíjense, los suelos son capaces de retener nutrientes. Ya vamos a ver cuáles son esas propiedades. Pueden retener nutrientes. Y cuando la planta los necesite, poder tomar esos nutrientes. Ya vamos a ver lo que son las propiedades como capacidad de intercambio catiónico, es decir, la cantidad de nutrientes que puede
albergar, retener un suelo en el complejo de intercambio. ¿Sí? Ese suelo no debe contener compuestos que sean tóxicos, lógicamente eso afectaría. ¿Qué otras características deben tener esos suelos? Deben tener una reacción química neutra, es pH cercano a 7. ¿Esto qué permite? Permite que en ese rango de pH, y digo rango porque fíjense, cuando ustedes estudiaban en química, ustedes en química les enseñaron, 7 es un pH neutro, eso está muy bien, pero cuando hablamos de suelo, no hablamos de pH 7, hablamos de un rango, decimos que un suelo tiene un pH neutro cuando tiene un rango, por ejemplo, entre 6 y 7, o 6 y 7,5, ¿está bien? Es un rango. ¿Por qué necesito, en términos generales, que un suelo tenga un pH neutro? Porque a ese pH va a tener la máxima disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Y porque en ese pH van a poder llevarse a cabo procesos como por ejemplo nitrificación, descomposición de la materia orgánica, fijación de nitrógeno. Es decir, que estas condiciones no solamente son buenas para las plantas, sino para la actividad biológica que tiene ese suelo. Y a mí me interesa porque esa actividad biológica es la que va a permitir todos esos procesos que acabo de nombrar. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Ustedes ¿sí? ¿Me puedo explicar? ¿Sí? ¿Qué otra característica debe tener un buen suelo? Y me tiene que facilitar las labores agrícolas y mantener sus efectos. ¿Qué quiere decir facilitar las labores agrícolas? Hay suelos que tienen una excesiva cantidad de arcilla, son muy compactos, ¿sí? Cuando se secan. Entonces yo tengo que, por ejemplo, hacer las labores agrícolas, ya van a ver que es cuando el suelo está húmedo, ni seco ni mojado. Entonces, un suelo ideal es aquel que me facilita las labores agrícolas porque, por ejemplo, no tiene tanta cantidad de arcilla, de modo tal que es tan compacto y encontrarle el momento en el cual es friable cuesta. Ya vamos a ver qué quiere decir que sea friable, es decir, que sea suelto, la mínima cohesión. Cuando yo hablo de cohesión, hablo de la unión entre una partícula y otra. ¿Sí? Una partícula del suelo con otra partícula del suelo. Y le querías decir otras cosas de... otra cosa que puede facilitar el laboreo, la pedregosidad. Hay suelos que son muy pedregosos y la excesiva pedregosidad también es un problema, porque lógicamente no permite que se haga un buen laboreo. Entonces, hay algo que yo también quiero resaltarles para que hagamos o hagan un manejo sustentable del suelo. Un buen suelo no debe mostrar impactos o respuestas desfavorables al uso del hombre. ¿Esto por qué lo resalté? Fíjense. Hacer un manejo sustentable de los suelos, el primer paso es darle a un suelo el uso que le corresponde. ¿Eso qué quiere decir? Yo les pregunto a ustedes, ¿todos los suelos son aptos para la agricultura? Para determinados cultivos sería, ¿no? Yo los escucho, a ver, cuéntenme, ¿qué opinan? Puede ser que sí, pero con distintos manejos. O sea, cada suelo va a permitir el crecimiento y el desarrollo de un determinado cultivo. Ajá, vamos, sí. A ver, ¿quién más? Yo los escucho. ¿Qué opinan ustedes? Piensen en los suelos que ustedes conocen. ¿Qué suelos conocen? Y piensen si ahí podrían, si ese suelo podría sustentar un cultivo. Por eso les pregunto, ¿todos los suelos son aptos para una agricultura? No todos los suelos son aptos. Eso, exactamente, gente. Acá me dicen en el chat, a ver, vamos a ver qué dicen los chicos. No, tal cual. Y acá me dicen, no, no todos los suelos, exactamente. No todos los suelos, y eso es importante que lo sepamos, no todos
todos los suelos son aptos para la agricultura. Entonces, cuando yo quiero hacer un manejo sustentable, lo primero que debo hacer es darle a ese suelo el uso que le corresponde. ¿Para qué es apto? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que me quiere decir esto que está acá. Si yo estoy tomando un suelo que es frágil y estoy haciendo una agricultura intensiva sobre él, seguro que ese suelo va a mostrarme síntomas de degradación. Seguro que se va a ver afectado, puede haber problemas erosivos, se va a degradar. Entonces, mucho cuidado con eso. Si queremos hacer un manejo sustentable, entonces el primer paso es darle al suelo, ¿sí?, el uso que les corresponde. ¿Para qué es apto? Pero ¿cómo sé yo para qué es apto? Bueno, para eso hacemos edafología. ¿Sí? Si tengo un suelo muy pedregoso o arcilloso, ¿no puedo hacer agricultura? No es que no vas a poder hacer agricultura. ¿Sí? Vas a tener que considerar todo eso en el manejo. ¿Sí? Y ahí, como les venía diciendo, no todos los suelos son aptos para una agricultura intensiva. No es que yo pueda hacer agricultura, pero tendré que tener en cuenta todos esos factores. ¿Sí? Si sé que se va a degradar, no puedo hacer una agricultura intensiva, no puedo remover el suelo como si se tratara de un suelo, por ejemplo, de la pampa, de Molisol. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo sé yo para qué es apto un suelo? Bueno, para eso, uno de los primeros pasos es estudiar la morfología del perfil. Para eso estudiamos los horizontes, las capas que tienen ese suelo, las propiedades que tienen ese suelo, físicos, químicas, biológicas, y eso nos está indicando, ya vamos a ver, para qué es apto ese suelo. También se utilizan clasificaciones de tipo utilitarias. Todo eso es lo que vamos a ver en la materia. Profe, una pregunta. Con ¿Sí? respecto al suelo donde se encuentran los cultivos de tabaco, por ejemplo, acá en el Valle del Lerma, se dice que los suelos son pedregosos porque antes había un río. ¿Eso es verdad o no? Sí, puede ser. Por ejemplo, ¿qué pasa con los suelos de la universidad? ¿Ustedes han visto los suelos de la universidad? ¿Alguna vez los miraron un poquito? ¿Han visto que hacen por ahí excavaciones? Sí, exactamente. Fíjense, lo que nosotros vemos sobre lo que está sentado el suelo sobre el que está sentado la universidad, todo lo que es aquí Barrio del Huayco, toda esta zona, justamente en algún momento el río pasó por acá. ¿Cómo sé yo? ¿Sí? Fíjense en el tipo de... primero pensemos en la cercanía de los ríos que tenemos, y que el hombre ha ido encauzando esos ríos a los fines de ¿qué? De que pueda construir, ¿sí? Ha ido modificando el paisaje. Pero esto ha sido en algún momento ocupado por los ríos. Fíjense en el tipo de piedras, de rocas que tiene, que son redondeadas, que me está dando idea que esas rocas que esas piedras han sido arrastradas, transportadas, por eso tienen esa redondez. Eso es lo que llamábamos cantos, eso se llaman cantos, ¿sí? Eso me está dando idea que en algún momento han sido transportadas de zonas más lejanas, ¿sí? Alguna vez esto ha sido ocupado por el rey, tal cual. Ya vamos a ver eso también. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos avanzando. ¿Sí? ¿Se ha entendido eso? ¿Sí? No sé si me doy a entender. Sí, profe. Ustedes cualquier cosa me avisan. Bien. Ahora, bueno, este grafiquito, no sé si va tanto, es que a mí me gustó tanto y por eso lo puse. ¿Cuál es la idea? Ahora, ¿cómo estudiamos un suelo? ¿Cómo estudiamos los suelos? Fíjense, los suelos los podemos estudiar a diferentes niveles jerárquicos. ¿Qué quiere decir? Dijimos que el suelo, ¿sí? Los suelos, forman un continuum, ¿sí? Dentro del paisaje, fíjense. Esos son un continuum dentro del paisaje. ¿Sí? Es una colección de suelos. Fíjense. Entonces, al tener diferentes relieves, lógicamente, estos suelos ya dijimos que van a ser, por ejemplo, diferentes relieves,
dijimos que la materia y la energía que va a ingresar a ello va a ser diferente, entonces yo voy a tener perfiles o morfologías de suelos diferentes. ¿Está bien? Puedo trabajar a diferentes escalas, y eso que depende de mi objetivo de trabajo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero yo estudiar de estos suelos? Quiero trabajar, estudiar la cuenca, quiero estudiar una finca, quiero estudiar un lote, quiero estudiar un cuerpo suelo. Dentro de ese cuerpo querré estudiar una estructura, o dentro de esa estructura, fíjense, estos son los canales que están dentro de una estructura. Si ustedes rompieran esto y donde hay canales, observarían esto. Fíjense que acá estamos viendo este poro, viendo los poros como el revestimiento de arcilla que tiene ese poro. O sea que depende a qué escala, a qué nivel yo estudio el suelo. Eso depende de mí, qué es mi objetivo de estudio. ¿Qué es lo que más vamos a estudiar nosotros? Y nosotros vamos a estudiar generalmente el cuerpo suelo. ¿Sí? El suelo individual. ¿Cómo hago eso? Y bueno, para eso lo que hago es estudiar el perfil, es decir, voy a poner al desnudo, voy a hacer un corte de ese suelo, donde que me permite exhibir o ver los horizontes, las capas, y dijimos que esto es lo que se conoce como morfología del perfil, y dijimos que estas formas se van a corresponder con ese ambiente, con esos factores formadores, y que en ese perfil yo sé que así es, porque sobre él han actuado procesos formadores. ¿Está bien? Entonces, a este nivel, ¿sí? Cuando estudio un suelo individual, voy a utilizar el término de pedión. ¿Sí? ¿Qué es un pedión? Esto es fíjense, un pedión. ¿Sí? Es la superficie, el volumen, perdón, mínimo, ¿sí? Que se necesita para estudiar un suelo. Generalmente tiene una superficie de 1 a 10 metros cuadrados, que lo que hace es exponerme las variaciones de ese cuerpo suelo. ¿Sí? Entonces, un conjunto de pediones, ¿sí? Que sean semejantes en cuanto a sus características, ¿sí? Da lugar a un polipedión. Y todos esos pediones que son semejantes, ¿sí? a mi pedión que es representativo, se denominan isopediones. ¿Está bien? Fíjense, esto lo que me está mostrando es cómo, fíjense, lo que está acá es un río, y ya me está diciendo, estos cuerpos suelos que están acá no son los mismos que estos cuerpos suelos que están acá. ¿Sí? Entonces por eso habla de una inclusión o una impureza. ¿Está bien? Es una pequeña parte dentro de este polipedión que no se corresponde. El polipedión lo puedo cartografiar en un mapa. Lo que yo no puedo cartografiar es un pedión. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene la cartografía? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué importante puede ser para un país saber cómo se distribuyen sus suelos? ¿Dónde, en qué parte tendré suelos productivos? ¿En qué parte tendré suelos de mala calidad que no son aptos para la agricultura, pero por ejemplo pueden ser aptos para forestación o para ganadería o bien para un uso recreativo? ¿Sí? Eso es lo que a ustedes les pregunto. Los países llamados del primer mundo invierten muchísimo dinero en la cartografía de su país. Eso es estratégico en un país, saber dónde están los mejores suelos. ¿Sí? ¿A qué los puedo destinar? ¿Para qué son aptos? Todo país debería entonces, o en todo caso, hacer leyes, ya sean leyes desde el punto de vista que protejan sus suelos, que los cuiden. Si ustedes se ponen a pensar, son recursos no renovables y que se van perdiendo. Entonces, ¿qué hacemos una vez que estos suelos se pierdan? ¿Sí?
Fíjense en la importancia entonces que tiene la cartografía. Como les decía, en otros países la cartografía es llevada a cabo por profesionales interdisciplinarios. Ya van a ver cómo cuando se hace cartografía participan agrónomos, geólogos, biólogos, los que estudian geomorfología, es decir, todo un conjunto de profesionales se trabaja en forma interdisciplinaria para poder hacer cartografía. Bueno. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna preguntita? Sí. Sí. Todo esto, sí, esto es una actividad que ustedes tienen. Sí, a ver. Bien. Sí, tengo un solo. Eso ya lo leímos. Bien. Sí, esto lo que acabamos de charlar es la actividad número 1, que ya la paso a PDF y se